Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Pedimos mil disculpas para el inicio de esta plática, de esta conferencia, debido a que justamente el aparato de diapositivas está un poco lento y también esperando reiteradamente la hora para poder dar inicio a esta plática de hoy. En los tiempos del fin y el fenómeno OVNI, vamos a tratarlo de ver desde un punto de vista no sensacionalista, sino concretamente desde un punto de vista objetivo, práctico y fundamental. Al final de esta plática vamos a dar fórmulas precisas para que cada uno de nosotros podamos experimentar por nosotros mismos la cruda realidad de este aspecto que bien le llaman fenómeno OVNI, pero que no es ningún fenómeno, sino es una realidad no circunstancial, sino de hecho. En realidad que vamos a tratar de hablar muchas cosas de lo que nos consta. A pesar de ello, hay muchas personas que cuando tratan el fenómeno OVNI o de la realidad extraterrestre, o asienten con la cabeza, es cierto o no es cierto, o otros se ríen, porque lo ven como un aspecto utópico generalizado por los medios de comunicación que han hecho de esto algo sensacionalista. Entonces, no se le ha dado la importancia que verdaderamente tiene. ¿Por qué? Porque han salido verdaderamente muchos charlatanes en esta época que dicen que vienen más de 15 millones de ovnis a salvar a más de 58 millones de personas. Hoy vamos a dilucidar muchos aspectos generalizados, como es el caso del dios Pakal, que lo han mal llamado el astronauta del Palenque Erich von Däniken. En realidad nuestro propósito no es herir susceptibilidades, sino aclarar a cabalidad, porque, repito, hemos estado allá en Chiapas, en la ciudad, cerca de las cercanías de la ciudad de Palenque, en México, y traemos acá a piedra burilada del dios Pakal para que la podamos estudiar. Vamos también a ahondar sobre los aspectos de Elías, de los 3 reyes magos, de todos estos fundamentos específicos en el cual se le han llamado que son producto de los extraterrestres. También de la rueda de Ezequiel, los intelectuales de la época, digo como profesional que soy, que desgraciadamente los intelectuales de la época no solo han querido quitarle a las Sagradas Escrituras la veracidad concreta de la transformación radical íntima del individuo, sino también han tratado de sacar y poder así escudriñar y complacer sus propios aspectos intelectuales, por decir así, y decir ciertamente Ezequiel lo que vio fue un ovni y trató de decir de que eran seres extraterrestres los que aparecían cerca de él. Así que vamos a tratar, si la persona que mueve las luces, para empezar ya con el material de diapositiva y ir aclarando estos aspectos. Justamente después de la Segunda Guerra Mundial comenzó adecuadamente el estudio del fenómeno OVNI. Jorge Adamski fue uno de los grandes científicos de los Estados Unidos que dio el paso firme para hablar sobre los aspectos ovnis en aquella época. Mas sin embargo no fue el único ni el primero. Hay muchos hoy por hoy que se ríen de estos aspectos. ¿Por qué? Porque el medio intelectual en el cual nosotros estamos inmersos en estos 5 sentidos no nos dan absolutamente mucho para poder escudriñar estos aspectos. Justamente la enseñanza gnóstica no es empírica al querer afirmar que el conocimiento interior uno puede deslucidar no solamente que existen 9 planetas contando a Plutón y 10 con el planeta Tierra, sino que son 13 planetas que mueven el sistema solar de hoy. Sin temor a equivocarnos, repetimos, porque en nuestros cursos programados gratuitos que impartimos en nuestras escuelas gnósticas se entregan herramientas propicias y adecuadas para que cada cual pueda experimentar dentro de su propio pellejo lo que estamos explicando esta noche. Platillos voladores. Justamente ha salido también hace mucho tiempo atrás una alarma que fue publicada en diferentes diarios de la prensa mundial. Alarma extraterrestre, dice, voz del cosmos alerta a la Tierra. Se oyó al interrumpir un programa noticioso por la televisión del sur de Inglaterra. Dice, noviembre 27, la policía y técnicos investigaban hoy el origen de la misteriosa voz de Asterón que se oyó durante un programa noticioso por la televisión del sur de Inglaterra y que instó al planeta Tierra a vivir en paz en medio del asombro y pánico de los televidentes. Hay muchas personas, repito, como dije al inicio, que no aceptan esta realidad extraterrestre. Se burlan, pero hay documentación, mucha documentación al respecto. Inclusive esta noche traemos placas fotográficas de la NASA donde aparecen estos aspectos que hoy denominamos UFO o OVNI, objeto volador no identificado. Vamos también al finalizar de esta plática a leer una carta que fue enviada en el año 1963 por este gran sabio contemporáneo Samael Aún Weor. Justamente dije que la enseñanza gnóstica no era empírica al hablar de esto, porque en el año 1950 salió las primeras obras sobre los platillos voladores, la primera.
Segundo, las naves cósmicas, escritas por ese gran sabio contemporáneo Samael Aún Weor, líder mundial de la antropología gnóstica. Hoy por hoy, este que está hablando aquí le consta porque ha estado frente a frente a jerarquías solares, y tuve esa posibilidad, no solamente yo, también mi esposa, en el año 1976, en el Distrito Federal de México. Por eso que es indispensable hablar sobre estos aspectos, pero desde un punto de vista distinto, como dije, no sensacionalista. Daremos al final la técnica para que cada cual pueda ponerse en contacto directo con estas jerarquías solares. Continuando con esta disertación, diríamos que justamente los habitantes del cosmos que nos visitan no son invasores, como supuestamente le han denominado. Unos dicen que son buenos y otros dicen que hay también malos. Mas, sin embargo, quiero decirle a ustedes algo muy indispensable. Louis Purcell, este gran científico, pudo narrar y sacar a conclusión, por ejemplo, un viaje rutilante a una estrella de 12 años luz, y pudo constatar que para ir a esa estrella rutilante de 12 años luz, utilizando a la mitad del camino el 99% de la velocidad de la luz que corre, no a una menos despreciable velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Utilizando eso, necesitaríamos 16.000 millones de nitrógeno, 406.400 toneladas de materia y antimateria. Luego entonces vemos nosotros una clase de antítesis o antimonia entre la realidad extraterrestre, seres de otros planetas que nos visitan, y nuestras naves cósmicas dirigidas, o más concretamente los cohetes atómicos que dirigimos a la Luna, y lo que estamos haciendo con el taxi espacial. En realidad, vale la pena decir que es ridículo aceptar nuestro propio orgullo al decir de que no hay como nosotros los terrícolas que ya estamos haciendo cohetes atómicos. Tenemos que hacer como 50.000 marometas para aterrizar en la Luna, mientras estos caballeros navegantes del cosmos aparecen y desaparecen a distancia. Justamente en el año 1965, en noviembre, en aquel entonces, siendo este que habla un lolo, pudo conocer a cabalidad en las diferentes prensas del mundo el apagón de Nueva York. Decía en aquel entonces la prensa de que más de 12 millones de habitantes quedaron a oscuras, incluyendo también la ciudad de Quebec, o la comuna de Quebec de Canadá. Dos platillos voladores, o ovnis, como les denominamos, apareció uno, aterrizó encima de la planta eléctrica de Siracusa, y el otro se perdió en el espacio. Varios aviones bombarderos caza de los Estados Unidos salieron a darle la gran bienvenida a punta de plomo. Por eso es que muchos decimos, pero ¿cómo estos caballeros, si dicen que son inteligentes, por qué no conversan con nosotros? Lo mismo piensan de nosotros los caníbales del África. ¿Por qué nosotros, que decimos que somos muy normales, por qué no vamos a conversar también con ellos? Muchos piensan que son estos que nos visitan invasores. Inclusive hay programas de televisión que le denominan los invasores, y dicen que toman cuerpo físico de nosotros. No, ellos juegan con la plástica totalmente, tienen cuerpo físico de carne y hueso, no necesitan utilizar ningún cuerpo físico de ninguna persona. Repito, este que habla esta noche aquí, habla con conocimiento de causa. Juro ante Dios y ante los hombres que lo que estoy diciendo es una realidad. Obviamente que si estuviera en la época inquisitorial me hubieran quemado vivo, porque dirían, este caballero es un brujo. No, justamente así me llevaran al paredón, digo la realidad. He estado frente a frente a dos jerarquías solares. No solamente yo, también mi esposa. Justamente estas jerarquías del cosmos, como así les denominamos. ¿Por qué son jerarquías? Porque se han autoconocido, porque han trabajado erradicando ese conjunto de defectos, vicios y errores que todos llevamos, como la lujuria, la envidia, la codicia, la gula, la pereza, la ira, la maledicencia, la chismografía, el falso misticismo, el fariseo, etcétera, etcétera. Parodiando un poco a Virgilio, el gran poeta de Mantua, diríamos que mientras así tuviésemos 1000 lenguas y paladar de acero, no terminaríamos de enumerar lo que internamente nosotros llevamos. Justamente esto es lo que nos está dividiendo a todos en el planeta Tierra, el ego animal, el yo de la psicología experimental. Si nosotros trabajásemos dentro de sí mismos, lograríamos lo que Hermes Trismegisto, este gran dios Iberetot, dijo: el hombre está contenido en el universo y el universo en el hombre. El hombre quiere investigar el cosmos, pero busca afuera. Si uno buscase dentro, obviamente que vamos a encontrar justamente las coordenadas extraordinarias que nos une al universo. Porque nosotros somos un universo en miniatura. Pero repito, sabemos mucho de universidad. Hemos hecho esquemas extraordinarios económicos, políticos y sociales. Pero qué poco sabemos de nosotros mismos. Nos estamos autodestruyendo y estamos acabando a la humanidad. Estos seres que nos visitan no son invasores.
vienen por la hora postrera que se avecina. Esta noche vamos a mostrar aquí a través de las diapositivas cómo está justamente la situación actual del mundo contemporáneo. Estamos todos sentados en un barril de pólvora. Por eso es que estos navegantes del cosmos nos visitan, por caridad, por amor. Ellos saben la gran catástrofe que se avecina. No son ninguno de los invasores. Hay muchos hoy por hoy que dicen ser contactos extraterrestres. Y dicen que vienen un cúmulo de personas, ¿verdad?, de platillos voladores, a llevarnos a nosotros a otros planetas antes del gran cataclismo final. Qué suave, como se dice por ahí, qué fácil es todo. Imagínense ustedes ahora en este momento, nosotros así como estamos, si tuviésemos la clave específica para poder crear estas naves cósmicas, imaginémonos por un momento las prostitutas, los comerciantes, el lesbianismo y el homosexualismo viajando a otros planetas. ¿Para ir a qué? A colonizar, a invadir las naciones. Mas sin embargo, estos seres extraterrestres no vienen a invadir naciones. No, porque si hubieran querido esclavizarnos, hace muchos siglos lo hubiesen hecho. Porque están en contacto desde el mismo origen del Mahambantara, de este día cósmico, desde cuando comenzó la creación. Porque este planeta donde nosotros estamos, este pequeño cosmos en miniatura, que es el sistema solar de Oz, que tiene 13 planetas, como dije anteriormente, es uno solamente de los millones de sistemas solares que conforman una galaxia. Y hablando en el espacio infinito de Einstein, vamos a comprobar que Einstein dijo una gran realidad. Existen millones y millones de, más de 100 millones de galaxias. Imagínense ustedes, sería absurdo pensar que los gérmenes de la vida fueran patrimonio exclusivista del planeta Tierra. Por eso Einstein, este gran científico, dijo, es absurdo pensar que Dios haya creado los planetas para jugar dardos con ellos. Es cierto, no los creó para jugar bocce, sino justamente los gérmenes de la vida no son patrimonio exclusivista del planeta Tierra. Justamente vamos a tratar de analizar la panspermia de Arrhenius. Esta famosa panspermia es una teoría extraordinaria de ciertos organismos organizados que buscan fuente de vida para poder desarrollarse. Juan Arrhenius fue un gran biólogo extraordinario sueco que lanzó esta teoría. Científicos como George Segal de la Universidad de Beverly Hills de California han podido comprobar que no se podría descartar jamás de los jamás de la famosa panspermia de Arrhenius. Y ellos pusieron las esporas, metieron dentro de los tubos de ensayo de Fauci aquellas esporas imaginarias para poder comprobar si venían justamente los principios anímicos espirituales de toda esta humanidad que puebla la paz de la Tierra de otros planetas. Yo quiero decirle a ustedes algo esta noche. La palabra extraterrestre significa fuera de la Tierra. Hemos rendido mucho culto a la palabra. Nosotros en realidad, como en una entrevista que me hacían a mí en la tercera, yo les decía, podemos ser extraterrestres. Justamente cuando una persona erradica ese conjunto de defectos, vicios y errores que nos hacen miserables, como los celos religiosos, la codicia, la envidia, la lujuria, el adulterio asqueante que todos nosotros conocemos en el medio contemporáneo, tanta degeneración y decrepitud y miseria que llevamos dentro, y trabajamos sabiamente con energía sexual, formando un cuerpo astral, un mental y un causal, nos convertimos en hombres del cosmos. Aparentemente vivimos físicamente aquí, pero podemos hablar de Marte, de Venus, de Júpiter, de Pleión, planeta que no conocen todavía los terrícolas, ninguno de nosotros lo conocemos a través de los telescopios. Vulcano también existe, otro planeta extraordinario. Y saber que en el Sol existe vida, no porque alguien me lo haya dicho, ni porque lo haya leído, sino porque uno lo ha experimentado dentro de su propio pellejo. Existen otras dimensiones y fuentes extraordinarias de investigación. Hoy por hoy, queridos amigos, hemos querido compartir con ustedes este extraordinario conocimiento y ver a cabalidad que la gente de otros mundos han tenido que hacer y desarrollar esas facultades idénticamente igual como nosotros podemos hacerlas. Todo planeta ha tenido su proceso evolutivo y destructivo. Todo planeta ha tenido sus jerarquías solares, o sea, hombres que se han autoconocido. Vamos a hacer una plena diferenciación entre lo que es el animal racional, como lo llaman los biólogos, y el hombre auténtico y real. Si ponemos frente a frente al animal intelectual equivocadamente llamado hombre y al hombre auténtico real, vemos que físicamente nos parecemos, pero psicológicamente somos distintos. Pero así como la mariposa sale de la oruga, así también deben hacer dentro de nosotros los animales intelectuales y el hombre. Pero para ello se necesita tener disponibilidad para la sabiduría, se necesita tener amor por el camino iniciático y ser un experimentador idóneo, ser un revolucionario internamente. Justamente las claves específicas de la transformación humana, los mapas trazados ya están. Estamos en estos tiempos difíciles. Se hace indispensable que si queremos tener contacto específico con seres de otros planetas,
se necesita trabajar dentro de sí mismo. Esto que ustedes están viendo aquí en el medio de la diapositiva es la rueda de Ezequiel. Esta rueda extraordinaria, dice Ezequiel en el primer capítulo, que él vio justamente una rueda extraordinaria inmensamente grande de diferentes colores. Sin embargo, pudo apreciar 4 seres que estaban apostados al lado y lado de esta rueda inmensa. Cada uno de estos seres tenía cara de león, cara de humano, cara de águila, cara de toro. Decían que tenía cada uno 2 alas que se tocaban en sus puntas, en sus extremos. Aparte, Ezequiel también explicaba fundamentalmente que donde iba la rueda, esos 4 seres iban. ¿Qué dicen los intelectuales de mente sensualista? ¿Por qué es mente sensualista? Porque uno elabora conceptos de contenido de acuerdo a las percepciones sensoriales externas. Uno siempre vive equivocado. Fundamenta todo lo que tiene en lo que recibió en los medios educacionales. Lo fundamenta. Repito, soy 2 veces profesional egresado y a mí la universidad no me enseñó a vivir. No quiero decir que los medios educacionales no sirvan. Sí, sirven para ganarse la vida, pero no sirven para buscar nuestros propios orígenes. Somos un cúmulo de conocimiento a 1 centímetro de profundidad. Luego necesitamos justamente poner al servicio del corazón este conocimiento que hemos recibido en la facultad y empezar a comprender nuestra propia realidad, que no somos absolutamente nada ante el cosmos. Un dolor de muela nos entristece. Justamente ahora ustedes han visto, por ejemplo, los vientos huracanados que han azotado las costas de Chile. A pesar de todo eso se han tomado precauciones, pero la naturaleza no se la puede empatronar. Luego un hombre auténtico es aquel que domina todos los elementos de la naturaleza, el aire, el fuego, la tierra y el agua. Mas nosotros, ¿somos capaces acaso de dominar un dolor de estómago, un dolor de muela? No, somos míseros gusanos del lodo de la tierra. Aunque nos duela decirlo, en realidad sí somos. Somos víctimas de las circunstancias y nada más. Necesitamos justamente en esta época salir al encuentro de nuestro propio destino, buscar adentro, ahondar en la sabiduría del pasado pero con ojo avisor, sabiendo extraer de esa letra que mata el espíritu que da vida. Los seres extraterrestres han cumplido la misma misión que debemos cumplir dentro de nosotros. Ezequiel, ¿qué trató de explicar en esto que estamos hablando esta noche? No dijo que eran extraterrestres, Ezequiel. Explicó la rueda del movimiento continuo. Esto que ustedes ven acá en pantalla es la rueda del movimiento continuo. Pero no solamente Ezequiel le explicó. Los egipcios también hablan de la rueda del movimiento continuo, que es la carta 10 del Tarot. Lo que ustedes ven a la izquierda de la diapositiva es la carta 10 del Tarot egipcio, donde habla de la rueda del movimiento continuo. Pero ellos le pusieron la rueda de la retribución. ¿Por qué? Porque en esta rueda se procesan todos los aspectos evolutivos e involutivos de la naturaleza. Justamente a nosotros nos han enseñado de que solamente existe la evolución. Mas es absurdo pensar de que puede existir una subida sin precederle una bajada. Es absurdo pensar que estamos actualmente en franca evolución. Yo les voy a demostrar a ustedes que estamos en franca decrepitud, la humanidad contemporánea, sin el ánimo de herir susceptibilidades. El problema es de que nosotros, como las áreas del cerebro no nos funcionan, ni siquiera una quinta parte, porque esto lo sabe la ciencia oficial, no nos funciona, pensamos que estamos en franca evolución y decimos, somos víctimas nada más que de nuestro propio progreso. ¿Podrá ser acaso progreso la destrucción de la humanidad? Se gasta más de 400.000 millones de dólares semanalmente en armas nucleares. Mueren anualmente 40 millones de personas por desnutrición e inanición. Ahí vemos nosotros que el perfume de la amistad, la fragancia de la sinceridad ha desaparecido del ser humano. Hoy por hoy se juega con la temática, con la semántica de las palabras. Hemos escuchado grandes paradojas de la vida. Ahora se dice, debemos armarnos para preservar la paz. Vemos nosotros cómo jugamos con la retórica convencional y la gente queda contenta. ¿Cuántos hemos visto nosotros en la televisión que bendicen las armas para que vayan a la guerra? Dice, Dios está con nosotros. Jamás. Porque es ahí que ese es el grave prototipo y problema de la humanidad, pensar de que Dios tiene forma divina o humana. Dios es una entidad impersonal que nadie ha visto, pero que cuya fuerza, potencia creatriz ha sido plasmada en ese ritmo perenne de la creación. Él palpita en cada átomo, en cada ion, en cada molécula, en cada célula. Cuando uno trabaja dentro de sí mismo, erradicando esas partículas negativas, eso que se conoce en psicología experimental como el yo o ego, ese conjunto de entidades diversas que personifican nuestros defectos psicológicos, vicios y errores, entonces nos convertimos en una jerarquía solar capaces de crear y dominar la naturaleza. Esta esfinge que ustedes ven en la parte superior está indicando los 4 aspectos que
que vio Ezequiel en su visión. O sea, Ezequiel dijo que vio 4 seres apostados a la rueda, que cada uno de esos 4 seres tenía cara de humano, de león, cara de águila y también cara de toro. Ese es justamente el dominio de los 4 elementos de la naturaleza. Los egipcios sabían a cabalidad que si nosotros trabajamos dentro de sí mismos y encontramos en realidades, nos autoconocemos, nos convertimos en un hombre esfinge, es decir, capaces de dominar la naturaleza, capaces de dominar justamente los huracanes, los terremotos, el fuego y las tempestades. Pero hoy por hoy todo nos acontece, somos víctimas de las circunstancias. Entonces Ezequiel no describió justamente aspectos de omnis, sino habló del movimiento continuo donde se procesa toda la gran vida. Cuando el personaje empieza a despertar la conciencia, puede estudiar en los archivos acásicos de la naturaleza. ¿Y qué es el archivo acásico de la naturaleza? Los archivos acásicos de la naturaleza es la memoria de la naturaleza. Así como nosotros tenemos memoria, la naturaleza también tiene memoria. Existen vehículos superiores existenciales que podemos cristalizar, como el cuerpo astral, el mental y el causal. Y uno necesita esos vehículos para formar justamente y ser un investigador idóneo. Investigando los archivos acásicos de la naturaleza, podemos indagar y estudiar de dónde vino las naves extraterrestres. Ustedes a veces pueden haber escuchado a cualquier charlatán hablando en televisión, o a cualquier medio espiritista diciendo que a través de él se expresa una jerarquía solar. Jamás de los jamases una divinidad va a tomar un cuerpo físico, jamás. Cada uno de nosotros ante la divinidad, ante las jerarquías, este cuerpo físico de cada uno de nosotros es una casa que tiene su propio dueño. Yo quiero ponerle a ustedes un ejemplo. ¿A usted le gustaría que el vecino se metiera a su casa para darle órdenes y mandar a la señora, a la sirviente, a sus hijos y a usted mismo? No. Le meteríamos una demanda, ¿cierto? Igual es ante las divinidades. Quien vaya a tomar el cuerpo físico de una persona es catalogado como un mago negro. Justamente los negros espiritistas tienen que pagar un terrible karma. La epilepsia es justamente, viene porque fueron medios espíritas de existencias anteriores. Entonces, estudiando los archivos acásicos de la naturaleza, se puede indagar y comprender de dónde vinieron las primeras naves intergalácticas. El arcángel fue un gran arcángel extraordinario. Dicen las viejas tradiciones que se pierden en la noche de los siglos que San Benona fue el que dio el paso extraordinario para crear las naves intergalácticas a través de la ley de la caída. No, San Benona fue primero el inicio, después vino otra gran jerarquía, el arcángel Aritón, que aún tiene su cuerpo físico, durante millones de años se ha mantenido. A muchos puede esto resultar de ridículo y risible lo que estoy diciendo esta noche. Repito, hay una frase extraordinaria de Víctor Hugo que a todos nos llamó la atención, inclusive nos siguió en determinada época. Víctor Hugo dijo una gran realidad. Dijo, el que ríe de lo que desconoce está en camino de ser un idiota. Y a veces uno, en realidad se ríe desconociendo los fundamentos propicios para poder investigar. Cerrarse a uno la gran realidad, investigar sería lo mejor. A veces en realidad es bueno tener una psicología tomasina, hasta no ver, no creer. Repito, el arcángel Aritón fue el que marcó en la época revolucionaria de las naves intergalácticas y modificó la ley de este gran arcángel San Benona. Aritón puso en funcionamiento a través de la ley del movimiento continuo estas naves intergalácticas que hasta la fecha se han mantenido. Que los animales intelectuales, todos nosotros, imitemos, eso es un hecho. Ya ustedes lo están viendo. Ya en Francia, estando en Lyon, Francia, pudimos constatar de que las Fuerzas Armadas de Francia han podido imitar a los platillos voladores, pero el problema está en el combustible. He ahí el gran meollo del problema. En materia de ingeniería podemos imitarlos, pero no en materia de combustible. ¿Por qué? Porque justamente esta geometría tridimensional de Euclides, largo y ancho y alto, en el cual están todas nuestras sustentaciones, no sirve para mucho en realidad. Cuando el hombre actual posea dentro de sí mismo la energía solar y logre trazar en una mesa de dibujo la cuarta coordenada o la cuarta vertical o cuarta dimensión, como la llamaba Einstein, el tiempo, he ahí las naves intergalácticas. Con esta geometría de 3 dimensiones no vamos a ir muy lejos nosotros. Necesitamos una revolución cultural, necesitamos una revolución interior extraordinaria,
¿Para qué? Para que exista entonces también una revolución en el término matemático y geométrico. Entendemos entonces que Ezequiel continuó justamente con esta explicación. Esto que estaba diciendo anteriormente, aquí lo traigo para corroborar. Los asirios también hablaron de la esfinge. Los egipcios también explicaron la esfinge. Y aquí tenemos en la parte derecha la visión, cómo veía Ezequiel estos 4 aspectos de la rueda que él pintaba o diagramó a través de esas sagradas escrituras. ¿Qué significa la esfinge? Dije, el rostro de humano significa el dominio sobre el elemento agua, las garras de león el dominio sobre el elemento fuego, el cuerpo de toro el dominio sobre el elemento tierra, y las alas de águila el dominio sobre el elemento aire. Ahí están los 4 elementos de la naturaleza, o los 4 evangelios, que son los 4 puntos cardinales extraordinarios que mueven a todo lo que es, así será. Por eso dije en un inicio, y también la señorita que me presentaba, sin temor a equivocarnos podríamos decirle que la gnosis, la enseñanza gnóstica, es la palanca de la filosofía oculta. La gnosis en sí mismo es conocimiento, y uno viene justamente a autoconocerse cuando trabaja dentro de sí mismo, y se sale de los esquemas, aspectos intelectuales, porque ciertamente el intelecto no es que sea nocivo. El problema de uno es que uno tiene muchos patrones intelectuales que ha leído y le da veracidad sin haber experimentado. Continuando con esta explicación, decía, he ahí fotografía de la NASA de objetos voladores no identificados, OVNI. Aurora 7. Ahí está la placa foto 62MA7, raya 147. Entonces de eso hay mucha documentación, hay amplia documentación. Que no quieran aceptar algunos esta gran realidad, ese es el problema de ellos. Otros, los escépticos, que no quieren entender esto que estamos hablando, es problema de cada cual. Que se ríe de lo que estamos diciendo, los tiene sin cuidado. Que acepte, igual. El propósito nuestro esta noche es entregar herramientas para que cada uno sepamos a qué vienen estas grandes divinidades y a qué vienen a trabajar, que no son invasores como supuestamente se les pintan. Inclusive hay una gran falta de respeto. Esto del ET que han pintado, siempre los intelectuales de la época tratan de pintarlo como un animal con 2 dedos. ¿Por qué? Porque cada uno ve de acuerdo al lente psicológico que tiene. Porque nosotros creemos que somos los más bonitos del cosmos. Si todos los que estuviésemos aquí y tuviésemos desarrollado la clarividencia, ese sentido espacial extraordinario, nos veríamos aquí la cruda realidad de los hechos como somos. Somos ciertamente un bulto de carne con ojos llenos de defectos. Somos horriblemente feos, aunque ante el espejo nos miremos y pensemos que somos bonitos. Somos feos, verdaderamente feos. Está desprovisto esta humanidad de toda belleza, porque mientras tengamos defectos, vicios y errores, ahí vemos las consecuencias. Continuando con esta explicación, veíamos el caso de Elías. Decíamos que Elías dice que fue llevado por un carro de fuego. Entonces los intelectuales dicen, bueno, vamos a quitarle los caballos, porque el pasaje de la Sagrada Escritura dice que Elías fue llevado por un carro de fuego en el cual era alado por caballos. Entonces dijeron, no, arreglémoslo. Lo que pasa es que los antiguos no sabían de los caballos de fuerza, entonces pongámosle que era un ovni. Le pusieron el ovni. No, justamente Elías fue llevado por el carro de Merkabah, el carro de fuego. ¿Y qué es el carro de fuego? Cuando uno forma, repite, un cuerpo astral, un mental y un causal, forma el carro de fuego. Y justamente se convierte en un hombre auténtico, en un hombre real. Existen otras dimensiones, que este mundo de 3 dimensiones no lo es todo. Los 5 sentidos no nos sirven para nosotros, en realidad, comprender muchas cosas. El que forma un cuerpo astral se vuelve un experimentador idóneo en esas dimensiones. Puede predecir el futuro y hablar del pasado. Puede hablar de la época de Roma y de los egipcios sin ningún temor de equivocarse. Puede decir que los historiadores están equivocados al decir que Nerón fue un homosexual. Puede sin temor a equivocarse decir también que Platón tiene su cuerpo físico, el mismo que tuvo en la época de Grecia. Puede sin temor a equivocarse decir que Cagliostro, Galeno, Hipócrates, decir que aún Dante Alighieri vive con su cuerpo físico en Florencia, Italia, con un grupo de discípulos. Esto asombrará a muchos personajes del medio contemporáneo. Justamente ¿por qué? Porque somos escépticos y estamos supeditados nomás con los 5 sentidos. Pero hay fórmulas para experimentar. En nuestro curso programado gratuito de Gnosis que impartimos, entregamos las herramientas para que cada cual pueda experimentar y caminar con sus propios pies.
Uno no debe seguir absolutamente a nadie. Uno tiene que ser un rebelde, hasta no ver, no creer con esa psicología tomasina, pero aplicar las técnicas dentro de sí mismo, que si buscamos dentro y conocemos nuestras propias leyes, podremos hablar de las leyes del cómo y cómo es. Hoy vamos a hablar justamente cómo es Venus. Continuando con este relato, vemos entonces la antimonia y la antítesis que veíamos anteriormente del taxi espacial. Si este taxi espacial lo enviaran todos los días, acabaría con el oxígeno del globo terráqueo. Entonces, no es ninguna maravilla lo que nosotros tenemos, porque están peleando la supremacía total del espacio. De acuerdo, hace muchos años atrás, cuando estábamos en la facultad, nos hablaba el profesor de Derecho y nos decía, pronto va a haber un derecho intergaláctico y nos vamos a matar unos con otros para crear el derecho intergaláctico. Y así es. Ya pronto vamos a tener el derecho intergaláctico. Entonces nos sentimos como verdaderos pavos reales, porque todo el mundo quiere dominar el cosmos con un propósito diferente, la guerra. Con esta psicología desordenada que nosotros tenemos, imagínense, o imaginémonos todos acá, que si nosotros, los terrícolas, tuviésemos estas naves, lanzando bombas aquí, perdiéndonos en el espacio, ya nos hubiésemos acabado unos con otros. Del año 1982 a 1992 va a haber una gran catástrofe nuclear que todo el mundo tendrá que hablar. Muchos se pueden reír de lo que estoy diciendo acá, pero poco a poco vamos a experimentar. Del año 1982 en adelante no esperemos nada bueno. Estamos en crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. Justamente, repito, necesitamos salir al encuentro de nuestro propio destino, ahondar en la sabiduría oculta del pasado, buscarnos y enfrentarnos a sí mismos y empezar a destruir eso que nos divide, que es el ego, el yo de la psicología experimental, como son los odios, los celos religiosos y profesionales, la ira, la codicia, la lujuria, etcétera, etcétera. Vamos comprendiendo entonces que estas naves intergalácticas son extraordinarias. En aquella época salió un libro en México de Salvador Villanueva que decía yo visité al planeta Venus. Muchos intelectuales de aquel entonces se rieron de este hombre insignificante que en ese entonces era simplemente un chofer. Tuvimos la posibilidad en México de conocer, ya tiene su edad, no sé a esta época si haya muerto, pero lo conocimos, era un mecánico, ya no era chofer. Justamente Salvador Villanueva narraba extraordinaria situación como él, yendo de Ciudad de México a Laredo en su taxi con dos gringos, dos americanos, dos viejitos azules como le dicen acá, viajaba justamente a Laredo y el auto quedó en pana, como dicen acá. Se bajó y estos americanos se fueron hacia adelante a tratar de buscar una grúa. Este hombre insignificante, Salvador Villanueva, continuó en su auto. Como a las 2 de la mañana, después de estar tratando de arreglarlo, se quedó dormido en el puesto de atrás y sintió unos leves pasos que se acercaban. Pensó que eran los americanos que llegaban. Cuando salió del auto y empezó a observar, vio un hombre de baja estatura y vestido justamente con un uniforme ceñido al cuerpo, una cabellera extraordinaria plateada caída hasta sus hombros hacia atrás. La piel era lapidaria, ojos profundos azules. Vio que en el cinturón tenía una serie de botoncitos, como él lo describe. Mas sin embargo, él, siendo un hombre simple, no era ningún intelectual, no se complicó y le dijo: oye amigo, ¿usted es piloto? Y entonces él le dijo: sí, soy piloto, en un auténtico español. Y le dijo: ¿y dónde tiene su avión? Aquí detrás de aquella montaña tengo el avión. Y le dijo: espérese un momento y hablamos. Pero él pensó que se lo vio desaparecer y punto. Regresó ya después entrada en la madrugada a las 3 de la mañana y volvieron a tocarle, a golpearle justamente el vidrio. Y ya no venía solo él, venía con otro compañero idénticamente igual. Comentado por Salvador Villanueva, dice que él abrió la puerta y los mandó a seguir el auto porque estaba haciendo frío. Y le dijo: ¿y este también es piloto? Dijeron: también, y también él también es piloto. Tenemos la nave allí, si quiere vamos. Y le dijo: ¿de dónde son ustedes? Somos del planeta Venus. Y le dijo Salvador Villanueva: ¿pero cómo el planeta Venus? Si aquí nosotros, con todos los aparatos que nosotros tenemos aquí,
y si quiere vamos. Y le dijo, ¿de dónde son ustedes? Somos del planeta Venus. Y le dijo Salvador Villanueva, ¿pero cómo el planeta Venus? Si aquí nosotros, con todos los aparatos que nosotros tenemos aquí en la Tierra, se ha dicho que Venus no tiene vida. Y le dice estas dos grandes divinidades, ¿y qué les hace pensar a ustedes los terrícolas, tanta soberbia, de con sus aparatos incipientes, sus cálculos tan deficientes, vayan a pensar de que en Venus y en otro planeta no exista vida? Si existe vida. Lo invitaron a la nave. Fue Salvador Villanueva, caminó entre los matorrales y llegó a una inmensa nave que se apoyaba justamente en 4 patas. Lo mandaron a seguir y viajó al planeta Venus. Pudo conocer lo que es una nave nodriza, de lo que ustedes están viendo ahí. Una nave, hay muchas formas de estas naves intergalácticas. Hay forma de campana, forma de tabaco, forma circular también, y las naves nodrizas que dentro llevan en su vientre muchas naves pequeñas. Y Salvador Villanueva fue llevado. Pudo comprobar Salvador Villanueva cómo ellos dominaban el sol y la noche, cómo ellos podían fácilmente dormitar como vivir en el sol, dominaban la energía solar. Antes de entrar justamente al planeta Venus, le pegaron una desinfectada, cuenta él, le cambiaron el traje y lo pasaron por un montón de rayos y una serie de cuestiones para desinfectarlo, porque justamente nosotros estamos muy infectados en realidad. Entonces, ¿qué sucedió? Que llegó allá y pudo comprobar de que las calzadas, las aceras donde uno camina, no hay necesidad de mucha fuerza. Existen grandes fincas magnéticas extraordinarias al lado y lado de las aceras que con el se nutren de energía solar y hacen mover las aceras donde uno quiera. Pudo entrar, todos visten idénticamente igual, comen de mar, no tienen persecución por la religión. ¿Y qué decisión tienen acá? Y lo observaron. Aquí solamente reina una gran religión. ¿Cuál? Hay que buscarla dentro. Cada uno tiene su propio templo dentro. Y él vino y empezó a narrar eso entre las páginas muy mínimas de su libro, porque él no era ningún letrado y buscó a alguien que lo avalara para poder hacer un prólogo. Él mismo lo hizo. Sin embargo, Salvador Villanueva, hablando de eso, empezó a hablar también de los taxis que tenía, que no echan el humo que nosotros tenemos acá, que acaban con las criaturas humanas, con la flora, la fauna y con todo, que todo se mueve por energía solar extraordinaria. Pudo comprobar Salvador Villanueva que existían los terrícolas allá, eran dos hermanos gemelos franceses. Narraba Salvador Villanueva de que se veían anormales al lado de los venecinos. Porque andaban con bermudas o torres, ¿no? Y todas las piernas peludas que decían auténticos nosotros. Y allá todos eran imberbes, todos son imberbes totalmente. Desprovisto los franceses de belleza. Desprovisto totalmente de belleza. Mas sin embargo, los vivían en una comarca de venecinos y ellos trabajaban con ellos 4 horas diarias. Más bien, los llevaron a un hospital a ver los nacimientos. Se dio cuenta Salvador Villanueva que cuando nacía la criatura lo marcaban en el pie, porque tiene facultades extraordinarias, la clarividencia, la intuición, la telepatía, el recuerdo de existencias anteriores, el dominio de los mundos astrales, el dominio de las tauginas, meter este cuerpo físico entre la cuarta vertical. Muchos se pueden reír de lo que estamos diciendo. Eso no es solamente patrimonio de ellos. Nosotros también podemos hacer todo esto y tenemos esta facultad y la podemos desarrollar. Decir que el desdoblamiento astral es un hecho sí porque nos consta, es una realidad. Y nada saco con decirle a usted que es cierto que lo he experimentado en mi propio pellejo, porque ustedes también lo pueden experimentar. Nosotros entregamos técnicas para que con los cursos, para que cada cual pueda hacerlo. Nuestra labor no es proselitista porque no vivimos de la gente. Entregamos las técnicas y punto. Continuando con este relato, Salvador Villanueva, cuando pudo llegar nuevamente, él narró, fue Jorge Adán, y este gran científico, con otros científicos de los laboratorios Philips, a examinar el lugar donde se posó esta nave venecina, y pudieron ellos encontrar justamente una extensión atómica en las plantas y una serie de vibración especial, distinta, diferente al lugar. Se dieron cuenta que Salvador Villanueva había dicho una realidad. Mas sin embargo, justamente la enseñanza gnóstica no queda ahí. Como tenemos medios de experimentación, de verificación, se puede investigar, y justamente Salvador Villanueva dijo una gran realidad.
Quiero decirle a ustedes también esta noche que vamos a leer una carta que en el año 1963 se envió por este gran líder mundial de la antropología gnóstica, gran sabio contemporáneo, autor de más de 100 obras, venerable maestro Samael Aún de Or, donde habla el primer viaje terrestre a otros planetas. Justamente aquí en el planeta Tierra ya hay nada intergaláctica. Existe aquí en Sudamérica, no en Chile, porque muchos creen que es en Cochiguá, o por allá en el Valle del Elqui, donde está la situación de salvación. No, el conocimiento interior y la salvación no vienen por osmosis. No, está más allá de un simple lugar, una simple convivencia. Así vayas para Cochiguá o el Valle del Elqui, nadie se va a transformar con eso. La gente anda como casa de hombre. Justamente en diferentes países existen ya seres de otros planetas que están trabajando activamente con su cuerpo físico. En México hay un grupo de militares que están trabajando, que no aparecen en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión. Existen también en New York, en París, en todas las grandes ciudades. Y existe una gran ciudad en el Polo Sur, que no lo conocen los científicos aquí en Chile, los hombres azules. Cada uno de nosotros podemos experimentar y hablar a cabalidad de estos aspectos. Estos hombres azules ayudaron mucho en la época de la Atlántida a construir lo que hoy por hoy justamente ha llamado la atención, que son las pirámides, y aún viven con su cuerpo físico y sus naves intergalácticas en la cuarta vertical o cuarta dimensión. Se pueden hacer tangibles para los ojos de la carne. Muchos andan en la calle y muchos no lo ven. Voy a narrarle un caso. Estando nosotros en México, había un hombre azul fuera del Correo de México y todo el mundo pasaba y nadie lo veía. Sin embargo, si las personas todos tuviésemos los sentidos extraordinarios desarrollados, podríamos captar ciertas vibraciones especiales a través de la telepatía. He escuchado por ahí que muchos se autodenominan telépatas. Es una puerta de charlatanes que le meten chamullo, como dicen por ahí, a la gente, le meten cuentos y la roba. 1.000 pesos, 2.000 pesos por este hecho o aquello. Otros que dicen ser clarividentes y los engañan. La gente anda buscando seguir a tontos. Uno no debe seguir a tontos. ¿Cómo van a seguir a ustedes un elemento que no conoce? Por ejemplo, ¿qué tal que se pusieran a seguirme a mí? Yo soy uno más del montón. Yo no soy la mamá de Tarzán. No. Yo soy uno más del montón, igual que ustedes, que está aplicando las mismas técnicas extraordinarias y están dando resultados. Entonces, nosotros queremos compartir con ustedes este conocimiento. Prosiguiendo con este relato, Salvador Villanueva no es el único que haya podido hablar y denunciar de este aspecto. Continuando con la explicación, diremos que también, para poder sustentar estos aspectos de las naves intergalácticas, de los viajes interestelares, del fenómeno ovni, Erich von Däniken y otros intelectuales han dicho que la tumba de Chiapas, esta que ustedes ven aquí en la pantalla, dice que es un astronauta. Lo han titulado el astronauta del Palenque. Mas, sin embargo, válganos disentir con el señor Erich von Däniken y con todos aquellos caballeros que piensan que fue un astronauta del Palenque. No, quienes hemos conocido esta tumba extraordinaria del dios Pacal, vemos nosotros a cabalidad que es una tumba en la cual está reflejada una gran divinidad, un gran avatar de esa época de los mayas. Los mayas fueron grandes sabios por excelencia. Acuérdense ustedes que cuando vinieron los españoles, encontraron que los mayas ya tenían el cero, luego no eran mongos, ¿no? Los mayas son auténticos sabios por excelencia, que aún su conocimiento, igual que los egipcios, no ha sido traducido por los intelectuales de la época. Entonces, en un comienzo se nos decía, adoraban ídolos porque hablaban del dios de la lluvia, del agua, del fuego y de la tierra. No, porque ellos sabían a cabalidad que Dios no es una forma ni divina ni humana, sino un conjunto de jerarquías que se unen para crear a través del verbo. La forma antropomorfa o individualizada que se le ha dado a los principios crísticos y a Dios ha creado un problema gravísimo por los aspectos del monoteísmo. Entonces ha salido la antiateísmo, porque ya uno no come cuento, en el sentido de decir que si alguien nace ciego, chueco, torcido, o nace en el suelo, otro rico o mal trajeado, dicen es culpa de Dios. Entonces la gente busca un verdugo que está arriba y no sabe quién es. Justamente cada uno de nosotros estamos supeditados a la ley de causa y de efecto, lo que se llama la ley del karma. Hemos tenido otras existencias anteriores, pero como se han perdido esas facultades, no recordamos esas existencias. Repito, en el curso codificado de Gnosis que nosotros impartimos, entregamos las herramientas. Muchos se ríen de esto que estoy diciendo. Se ríen porque la ignorancia es atrevida. Pero cuando uno sabe que el fuego quema es porque ha metido los dedos. Entonces por eso decía, primero, el ignorante primero critica y después estudia.
pero el sabio primero estudia y después dice, es cierto, es malo, es nocivo o son puras charlatanerías. El dios Pacal, pasemos ahora para ver una lámina, en el cual está diagramado este aspecto del dios Pacal. Vemos una cruz extraordinaria que va justamente a los órganos reproductores del dios Pacal. Esta cruz, vemos que los mayas también tenían la cruz y el triángulo, porque no son patrimonios exclusivistas de la época del cristianismo primigenio, no. La cruz no es un símbolo solamente de sacrificio, sino también de redención. Los grandes alquimistas medievales sabían a cabalidad que sin la cruz no podemos nosotros autoconocernos. Los grandes seres intergalácticos también han trabajado con los misterios de la cruz. La cruz es un símbolo fálico sexual. He ahí el gran misterio de la Santísima Trinidad. Trinidad porque son tres fuerzas y Santísima porque todo lo crea. ¿Usted cree, queridos amigos, que todos los que estamos aquí hubiésemos salido sin la fuerza de la Trinidad? No. Un hombre solo no puede crear una vida. Una mujer sola tampoco. Esa mujer es la fuerza pasiva, el hombre es la fuerza activa. Pero si un hombre y una mujer se unen, esa unión del palo útero forma una extraordinaria cruz. Y la fuerza del Espíritu Santo. Por eso las Sagradas Escrituras hablan muy claro, dice, todo pecado será perdonado menos uno, aquel que pecare contra el Espíritu Santo, el fornicario, aquel que malgasta la energía sexual y la bota. No hay poder ni facultades que valga para el fornicario, porque peca contra el sexto mandamiento que no fornicará. El adúltero, aquel que tiene 2 o 3 mujeres o 2 o 3 varones, tampoco hay poder que valga porque profana lo más sagrado que es el santuario del alma. Nosotros tenemos que autoconocernos con una sola mujer y la mujer con un solo varón. Ahí está la clave de la redención humana. Si queremos convertirnos en hombres del cosmos, necesitamos trabajar obligatoriamente en los misterios del sexo. Ningún eunuco que aborrezca el sexo puede transformarse. El sexo es la base fundamental. Muchos se asustan cuando hablamos que en nuestro curso dictamos también una educación psicosexual. Pero ¿por qué no se asustan de los refinamientos sexuales de la época? Del lesbianismo, del homosexualismo, del abuso del sexo, de las relaciones extrasexuales, de las relaciones anorexales, de las relaciones oralgenitales, etcétera. Eso es muy grave actualmente. Entonces se ha tomado el sexo como botín de guerra y hay una degeneración espantosa. Incitan a la gente a la masturbación en una serie de situaciones. El sexo es dignificante y la mujer tiene los mismos atributos y deberes que el varón. No piensen que la mujer es un relleno en la naturaleza, no. La mujer tiene las mismas posibilidades del varón de autoconocerse, de convertirse en una divinidad también. Entonces vemos que los mayas conocían a cabalidad los principios alquímicos. En la parte superior está el quetzal, por eso se llamaba el quetzalcóatl. ¿Qué significa el quetzal? La transformación del esperma sagrado. Los antiguos alquimistas decían que había que trabajar con la piedra filosofal. Eso de trabajar con la piedra filosofal nos viene a la memoria aquel aspecto fundamental de la parábola de Jesús de Nazaret que decía, tú eres Simón y te llamarás Pedro, Pitris, patar, piedra. Sobre esa piedra edificaré esta iglesia, dijo él, porque justamente el sexo se conoce esotéricamente en los misterios iniciáticos como piedra. Y le dijo, Pedro, debéis edificar el templo en piedra viva, no edifiques tu templo ni en arena, porque las aguas del templo la derrumbarán. Edifique tu templo en piedra viva. Todos los templos actuales que todos conocemos, de diferentes teos religiosos, cualquiera que él sea, no va a quedar de eso ni piedra sobre piedra dentro de muy pronto. Luego hay que edificar dentro de nosotros el templo viviente y esa es a través de la piedra filosofal. Por eso que en la masonería se habla de trabajar con el mazo y el cincel para murilar la piedra, para esculpir la piedra. Esa es la piedra filosofal, la piedra alquímica sexual. Aquí es la base fundamental del trabajo. Continuando con estas explicaciones, vamos entonces a entender del porqué del fenómeno ovni de los tiempos actuales. Justamente no había jamás una época tan deprimente y decadente como esta. Preguntándole una vez a cierta jerarquía solar, maestro, ¿por qué esta humanidad no tiene posibilidades? O sí, esta humanidad está catalogada como la más pobre de todas las que ha pasado sobre el planeta Tierra. No piensen ustedes que es la única, esta es la quinta raza. Mucho antes de que esta raza existiera en el tapete de la existencia, existió la Atlántida. Mucho antes de la Atlántida la Lemur, mucho antes la Hiperbórea, y la primera fue la Polar. Pensar de que el hombre viene del mono, eso está bien para un Molière y sus comiquitas, para un Pepo y sus comiquitas de Condorito. Porque eso ya es absurdo pensar de que el hombre venga del mono, y nos han metido a nosotros en el cerebro una serie de cúmulos de teorías absurdas y estúpidas, basadas en hipótesis, porque nadie ha visto nacer una especie
¿Quiénes de los señores que dicen que el hombre viene del mono pueden decir que el carbono 14 del argón polen puede revelar justamente 300 millones de años atrás? Ninguno. Porque el argón polen y el carbono 14 son muy incipientes, más existen dentro de nosotros facultades extraordinarias que convenientemente desarrolladas en forma científica nos van a dar acceso no solamente a la cuarta dimensión, sino quinta, sexta y séptima dimensión, y hablar con muchísima autoridad. Es decir, es una realidad. Vivimos en un mundo multidimensional. No solamente son 3 dimensiones. Y así es, estas naves intergalácticas están trabajando activamente. Hay bases, repito, en Sudamérica, en cierto país sudamericano, hay una base extraordinaria compuesta por 98 científicos, discípulos de aquella época de Marconi, que no aparecen en la prensa ni en la televisión diciendo que tienen contactos, pero ya aquí fue fabricado las primeras naves intergalácticas, y existe un grupo de lamas tibetanos que tienen también naves intergalácticas, que están muy secretas. Luego repetimos, las naves intergalácticas no son patrimonio exclusivista de otros planetas. No, todo aquel que se autoconozca, todo aquel que se convierta en una jerarquía solar puede tener derecho, y por derecho propio, de... Esta conferencia